Pero sin el Evangelio, sin tener claro las cosas aún básicas para poder ir luego a las más profundas, es muy fácil ser engañado. Es muy fácil. Y el Señor nos ha dado una palabra segura para que estemos firmemente arraigados ahí, plantados en la roca, para poder generar una defensa apropiada de la fe. ¿En qué consiste este evangelio que creemos? ¿Cuáles son esos puntos principales y que sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¡Ay, bendita palabra de Dios! Cómo el Señor permitió que nos haya llegado su palabra. Dios habla hoy, donde podemos encontrar todo el consejo de Dios, y la suma de la palabra es la verdad. ¿Cómo la incorporas en tu vida? Damn. Yeah. Yeah. Me gustaría continuar con lo que habíamos comenzado hace 2 semanas atrás, que yo le puse el título Redescubriendo el Evangelio. Redescubrir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el más grande tesoro. Todas las escrituras están llenas de las buenas noticias, ¿sabían ustedes? De Génesis y Apocalipsis, toda la escritura que es inspirada por Dios está llena de buenas noticias. Pero el Evangelio también es un mensaje súper específico, muy específico. Y nos estamos refiriendo a la salvación llevada a cabo por un pueblo caído. El Evangelio, la salvación llevada a cabo por un pueblo caído a través de la vida, la muerte y la resurrección y la exaltación. Y me refiero a la ascensión y su exaltación a la diestra del Padre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Conforme a la buena voluntad del Padre, el Hijo eterno, que es la imagen misma de la sustancia del Padre, dejó voluntariamente la gloria del cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Como hombre, Él caminó en esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios. Y en el cumplimiento del tiempo, los hombres lo rechazaron y lo crucificaron. En la cruz llevó el pecado del hombre. Jesús sufrió la ira de Dios y murió en nuestro lugar. Al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos. Esta resurrección demuestra que el Padre ha aceptado la ofrenda de su Hijo, la muerte de su Hijo, como sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre, satisfizo las exigencias de la justicia y aplacó la ira de Dios. 40 días después de su resurrección, el Hijo de Dios fue alzado y le recibió una nube para llevarlo a la gloria, junto al Padre y a su diestra. Envió el Espíritu Santo y en la presencia de Dios, ahora mismo representa a su pueblo y hace peticiones delante de Dios en su nombre. Eso hace Jesús ahora. Es el intercesor, es el abogado, es el mediador. La sangre de Jesús sigue estando vigente y fresca en el propiciatorio celestial para redimir, para perdonar, para santificar, para justificar a todo aquel que se acerca con fe a este evangelio, lo que acabo de mencionar. Jesús volverá a la tierra a reinar, quedando todos sus enemigos por estrado de sus pies. Luego entregará el reino al Padre y Él mismo, Jesús, se sujetará a Él. Quiero compartir que podamos hacer extractos del Evangelio. Lo que les mencioné recién es una condensación. Hay más detalles, pero por asunto del tiempo no podemos generar una cristología. Pero lo que quería ver es las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Este Evangelio. Y dentro de esto hay cosas que son más importantes que otras. Todo es importante.
pero hay cosas que son más importantes. Y esas cosas que son más importantes, es muy importante que las podamos manejar, las podamos tener incorporadas para poder generar una defensa apropiada de la fe. ¿En qué consiste este evangelio que creemos? ¿Cuáles son esos puntos principales y que sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Hay un texto por excelencia que extrae muy bien lo más importante. Está en 1 Corintios 15, 3, 7. Búsquenlo por favor en su Biblia. Si no tienes Biblia, arrepiéntete, levanta tu mano, confiésalo y oren por mí. Porque la palabra de Dios, no hay palabras, hermanos, de expresar lo que significa para nuestras vidas. Ay, bendita palabra de Dios, como el Señor permitió que nos haya llegado su palabra. Dios habla hoy, donde podemos encontrar todo el consejo de Dios y la suma de la palabra es la verdad. ¿Cómo la incorporas en tu vida? ¿La llevas cuando vas a orar? ¿Usas los salmos, por ejemplo? ¿Usas el Nuevo Testamento? ¿Usas cómo encontramos vida en la palabra por el Espíritu? Ese pan diario que es Cristo, ¿no? Que lo hallamos en la palabra, en las Escrituras. Porque no adoramos la Biblia, adoramos a Jesucristo y honramos su palabra. Y a través de las Escrituras que dan testimonio de Jesús, le vamos conociendo y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, acomodando lo espiritual a lo espiritual, exponiendo nuestras vidas, las intenciones del corazón. Porque no hay nada oculto a la palabra, ¿no? Bendita palabra de Dios. 1 Corintios 15, del 3 al 7. Por favor, si alguien lo tiene. Joanita, parece. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Perdón, esta versión dice yo les entregué en primer lugar. Lo que está diciendo dentro de las cosas, lo que yo voy a decir ahora es lo que tiene la prioridad. El apóstol Pablo, en primer lugar. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amén. Fíjense que hay unos detalles y que los vamos a ver también en otros textos y que el apóstol acá lo pone como en primer lugar. Palabra de Dios para todos, les dice, les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Esta es otra versión. ¿Qué es lo que es? Este texto deberías tenértelo de memoria. De memoria. Completito, tal cual como está escrito en tu versión. Que Cristo murió por nuestros pecados. Tal como dicen, ¿qué? Las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. Porque Cristo vino a cumplir las profecías que se habían hecho respecto a Él y a cumplir la ley. Tal como dicen las Escrituras. Luego, que fue enterrado y al tercer día resucitó. Resucitó como dicen las Escrituras. Y que se apareció a Pedro. Después de resucitado, se apareció a Pedro. Y luego se le apareció a los 12. ¿Se acuerdan que esa fue la instancia después donde Tomás no estaba? Y le habían contado, vimos al Señor. Acuérdense que el Señor se apareció, estaban escondidos
atemorizados por los judíos. Tenían miedo. Y Jesús llegó y se apareció. ¿Cómo pudo haber atravesado unas puertas, un muro, adobe, lo que sea? Y apareció en medio de ellos. Bueno, porque tenía un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, no sujeto a las leyes físicas. Un cuerpo glorificado. Él podía comer, tenía carne, lo podías tocar, pero era un cuerpo de gloria. Y ese cuerpo también es el cuerpo que tú y yo podemos recibir terminando la carrera que hemos comenzado, un cuerpo de gloria. No te vaya a aparecer en mi casa, Claudio, así nomás, ¿eh? Toque la puerta. Es que les dio susto. Imagínate, si la Escritura dice, o sea, quedaron, imagínate, apareció así. Les dio miedo. ¿Y qué dijo? Jesús tuvo que decir, paz a ustedes, soy yo. ¿Ah? ¿Cómo quedaríamos si de repente acá aparece el Señor? Habría un griterío. Unos saldrían corriendo y otros postrados. Bueno, después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. 500 hermanos. Yo pienso que sí, pero no lo dice. Pero fueron 500 hermanos que lo vieron resucitado. Después, muchos de ellos en ese tiempo todavía estaban vivos y otros ya habían partido, ya habían muerto. Luego Cristo se apareció a Jacobo, a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Y luego, como bien dijiste tú, él decía, como un abortivo, como un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, a Pablo. Y él mismo decía como, soy el menor de los apóstoles. No me considero digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque había perseguido a la iglesia del Señor. Entonces, este texto, 1 Corintios 15, memorícelo, apréndalo, porque según Pablo era lo que primeramente había anunciado. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio para ir redescubriendo también estos aspectos que son básicos, pero muy importantes en el contenido de nuestro mensaje. Jesús hablando, Lucas 24, 46, 47. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Es glorioso, hermanos, el Evangelio que predicamos. Porque no es según hombres, vino de Jesús. Nosotros lo recibimos a través de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, y desde ahí hasta el día de hoy el mensaje se ha mantenido íntegro, como está en las Escrituras. Pueden haber desviaciones y el Señor a lo largo de la historia se ha empeñado a través de sus siervos de poder enderezar el mensaje. Léalo fuerte nomás. ¿Quién lo tiene? ¿Ronald? Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Amén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Se lo estaba diciendo a sus apóstoles, ya en un cuerpo de gloria. Y que en su nombre, en el nombre de Jesús, y esto te compete a ti, te compete a mí, que en su nombre se anunciara a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Vamos a seguir afirmando lo que estamos hablando de esto esencial. 1 Pedro 3:18.
Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Otro texto, lo están anotando, ¿no? Leímos 1 de Pedro 3, del 18 al 19. Estos son textos bien claves que es importante conocerlo, que afirman estas primeras verdades en el contenido del mensaje. El amado Juan, el discípulo amado, terminando ya su evangelio, nos dice lo siguiente, que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, que no quedaron escritas. Muchas cosas. Es más, también nos dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, decía que no cabrían en los libros de la tierra. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Gracias. Ese último es el último versículo. Sí. Gracias. Ya, lo leo yo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Escuchen ahora. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Por qué fue tan importante la confesión de Pedro en ese lugar tan especial donde les hizo la pregunta? Porque le hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y después le pregunta, no, un profeta, Elías, y le pregunta, ¿quién dice ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado hijo de Jonás, ¿no? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La revelación de Jesucristo. Las cosas que están escritas, su vida, sus obras, los milagros, están para testificar. ¿Y testificar qué? Que es Cristo, que Jesús es el ungido, el Cristo, ¿no? El Mesías, el Salvador del mundo. Y que solo en su nombre hay perdón de pecados. Y es necesario el Evangelio, porque a través del Evangelio traemos fe. Hoy día hay muchos caminos aparentes, ¿no? Pero nosotros nos sostenemos en que existe un camino, una verdad, una vida, y que el Mesías, el Salvador, es Cristo. Ustedes saben, en los últimos 50 años, ¿cuántas personas en la tierra han dicho ser Jesucristo? Pero ahora mismo tienes en Siberia, tienes en África, con seguidores, con muchos seguidores. Hace poquito falleció, ¿no es cierto?, uno, que es muy famoso, que tienen congregaciones hoy día. Él tenía su falsa iglesia de falsas doctrinas en Miami, que se hacía llamar el Dios hombre, y ya han aparecido muchos. ¿Saben a qué me refiero, no? Sí, muchos que han aparecido. La década de los 80 también, en los 90 y actualmente. Falsos cristos, que es parte del mensaje de Jesús, ¿eh? En los últimos tiempos iban a aparecer algunos. Gracias al Señor no ha aparecido ni uno acá en Chile hoy. No sería de extrañarnos. Pero sin el Evangelio, sin tener claro las cosas aún básicas para poder ir luego a las más profundas, es muy fácil ser engañado. Es muy fácil. Y el Señor nos ha dado una palabra segura para que estemos firmemente arraigados ahí, plantados en la roca.
Otro texto, Gálatas 3, del 8 al 9. Es más, las Escrituras previeron este tiempo. ¿Cuál tiempo? En el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Esto es precioso. La bendición que Dios le entregó a Abraham es una bendición tremenda, porque lo bendijo y bendijo a su descendencia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y esa bendición, la bendición de Abraham, es para nosotros que hemos creído, para los gentiles. ¿Creído en qué? Que hemos tenido fe en el mensaje y en la persona de Jesús como único y suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Último texto para que lo puedan anotar. Hay muchos más, pero vamos a leer los últimos dos. Gálatas 3, 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. La Biblia está llena de promesas, llena. Algunas son para su pueblo Israel, otras para una realidad universal, otras para nosotros, para la iglesia, aún para los gentiles, y es preciso identificarlas. Pero la promesa de las promesas es esta, la que acabamos de leer, para que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Esa es la promesa por excelencia del Padre, profetizado ahí en Joel, capítulo 2, y en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, queda ahí afirmado la promesa del Padre al Espíritu Santo. Último texto, Hechos 26, 18, lo que le comisiona a Pablo el Señor, le dice: te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad. ¿Se puede vivir en oscuridad y caminar en oscuridad? Lo más tremendo es ver los ciegos guías de ciegos, ¿no es cierto? Y tenemos hoy día lleno de esos. Aún estos falsos cristos, teniendo multitudes que los siguen, siendo ciegos, guías de ciegos. Gracias al Señor que tenemos a Cristo, que Jesús, Él es la luz del mundo. Y el que le sigue a Él no va a andar en oscuridad. ¿Cómo no se anda en oscuridad? ¿Cómo no se anda en oscuridad? Ya, el que me sigue no andará en tinieblas. El caminar no es estático. La fe es un camino donde vamos andando. Si existe pausas, si existen estancamientos, hay que tener cuidado, porque estamos llamados a caminar y a avanzar en el camino de la fe. Si hay estancamientos, si hay pausas, y estas pausas nos indican en el fondo que hay letargo o existe tiempo en las distracciones, allí hay una luz roja, y esto parte con una luz naranja, ¿no es cierto? Cuida tu comunión con Dios. ¿Cuántas veces en la semana te refugias en la palabra de Dios buscando que el Señor te hable o te ministre a tu espíritu? Porque la palabra entra por nuestros ojitos, pero la palabra de Dios es una espada de doble filo que va penetrando en áreas que para nosotros son desconocidas, y va generando un efecto en nuestra vida. Como decíamos, esto es un caminar. Vamos andando y proseguimos a la meta. Todavía no entramos
si bien entramos en el reposo porque Cristo es nuestra tierra prometida, pero hay un reposo prometido que tiene que ver con la vida venidera. Ahí va a venir las verdaderas vacaciones, ¿no es cierto? Y ahí ya entramos de pleno. Pero mientras tanto, como les decía el jueves en la iglesia en casa, estamos hoy día en primavera. El invierno pasó, la primavera ha llegado y en primavera era la época donde los reyes en Israel, y en este caso en el caso de David, tenían que ir a la guerra. En primavera los reyes acompañaban al ejército. Y el problema, bueno, no les vamos a contar ahora, lean el desastre que leímos nosotros completo, porque el rey se le ocurrió quedarse a descansar en su palacio, estando en la época donde tenía que estar al frente con el ejército. Y él determinó quedarse a descansar. De hecho, era bien especial porque nos dice la escritura ahí a mediodía, después de tomarse el descanso del mediodía. Mira, y en la casa se debe haber estado acostadito, salió a pasear en la terraza de su palacio, así. Mientras los otros estaban ahí, dura batalla. Y David comenzó a pasear ahí, seguramente en batita, tenía su mimosa o su champañita ahí. Y de repente se quedó mirando a alguien que estaba afuera del palacio, una mujer que se estaba bañando. Bueno, de ahí adelante vienen muchos desastres. Pero todo partió por un relajo. Y luego los sentidos. Pablo le dice eso en 2 de Corintios. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó los sentidos de Eva, los sentidos de ustedes también sean extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos es un tema porque ahí es donde somos bombardeados. Y si eres bombardeado en los sentidos y viene el relajo, cuidado porque estamos a puertas del pecado. Así que gracias al Señor porque con la iglesia nos damos palabra, nos llamamos, nos vemos, tenemos instancias de discipulado porque nos estamos diciendo, oye, vamos, no se me quede dormido, no se relaje, caminemos. Si hay alguno que está cojito, bueno, que lo cojo sea sanado para que no se salga del camino, pero no se quede cojo quieto, vamos, y que sea sanado, vamos, andando. Así que, uy, se me fue la hora, chiquillos, perdón. Redescubramos el Evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos y también a los griegos. Amén. Pongámonos de pie.